Más pelo. No nos pusimos de acuerdo, pero las cosas de Dios. Bueno, gracias por la invitación y esta posibilidad de encontrarnos. Thank you for the invitation and for the possibility of being here. Y sobre todo la posibilidad de orar unos por los otros. Above all, the possibility of praying for us. Entonces también de parte de la fraternidad le damos un saludo y gracias también por contar con Also, on nosotros. behalf of the fraternity, we bring you greetings and thanks for being able to share. Santiago, si quieres decir algo. No, yo solamente estoy aquí para ser testigo de lo que él va a decir. He's just here to be a witness to what Brother is saying. Dice algo. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo y entonces para empezar una panorámica de la iglesia se fundó como iglesia el 26 de agosto del 2006. So the church was founded as a church August 26, Pero- ¿qué año? 2006. 2006. Pero 10 años antes, en 1996, 10 years before, in 1996, se funda como misión it was founded as a mission. de una iglesia que se llama Iglesia Bautista Cristo Vive en Sabanilla. So it was called the Baptist Church Living Scripture Cristo Vive en Sabanilla, in Savanilla. un pueblo a 4 kilómetros de Oliva. That's a town of four miles from Oliva. Entonces este pastor estuvo atendiendo la misión por 10 años This pastor oversaw the mission for 10 years. hasta que en el 2006 ya la iglesia se separó In 2006, the church separated, y es lo que hasta hoy se llama Iglesia Bautista Juan Francisco and, Naranjo. and since then, the name is Baptist Church of Juan Naranjo. El nombre de Juan Francisco Naranjo, su origen, es en honor a un pastor de la Iglesia Bautista William Carey, en Vedado, en La Habana. So the name is in honor of a pastor who was a pastor of a church in Havana. Que fue que él inició el proceso de su iglesia en William Carey, en La Habana, que se separara de la Convención Occidental para ser miembro de la fraternidad. So he initiated his church in Havana and later became part of the Alianza. Entonces, ahí, en honor a ese líder, se puso este nombre. Entonces, esto So es the una name is on muestra. behalf of in honor of this. Voy a mostrar fotos y cada foto tiene una explicación. So he's going to go through and show some pictures, and each picture has a explanation. Entonces, empezamos por la primera. Aquí ven, esa es mi esposa. Ella es siempre activa y sobre todo muy fiel a la iglesia. Esta parte es She's la muy líder, active in the church. es la líder de los niños de la iglesia y también de la parte logística. And she's leader of the children's ministry and the logistics. Este es mi librero. This is my library. Que yo traje todos los libros para la iglesia. Está un poco regado, pero ahí tenemos libros de teología, también libros para niños, de infantil. So among these are theological books and children's books and things like basically the church library. Que sirve para la comunidad, para hacer tarea, cosas de estudio a la iglesia. And it's open to the community for anybody who needs it, anybody who needs the information. Es Santiago, no yo. Santiago es el creador de esta parte. Esto es una muestra, son fieles de nuestra iglesia. Esta es una muestra de lo que hacemos con lo que a veces se ofrenda como comida que se So this compra. se this shows some of the distribuye. things that we do in our church with our offerings. Ellos son un matrimonio. Él se llama Ángel, ella se llama Zoila. It's Angel and Zoila, they're a couple, married couple. Ella se llama Madelaine y su hijo Gabriel. Marilaila y Gabriel. Y Madelaine tiene una historia que tiene que ver
con que Madeleine cumplió 15 años en la iglesia. So she completed 15 years in the church, Y hoy tiene 40 años. and now she's like, ¿cuántos años tiene? 40. 40. Es decir, que ella lleva, desde que era niña, va a la iglesia, desde que era misión, pero bueno, fue creciendo con los años. So she's been in the church since she was 15. Y en los últimos de aquella foto es Daisy Díaz y Osnel Arevalo, que son los diáconos, So these two in the third picture are deacons. que en un momento determinado la iglesia estuvo sin pastor y ellos salvaron. So there was a time that the church was without a pastor, and they were basically saved the church. Salvaron la iglesia en ese momento. Aquí tenemos nuestras labores que hacemos. Nuestra iglesia está ubicada en una casa en el campo, So our church is located in a house in the countryside, y esta es nuestra labor que hacemos para mantenimiento y arreglarla, pintarla para and these tenerla are some mejor. maintenance things that we do. Esto es la última vez que hicimos un trabajo de reparación. Este es el frente de la iglesia, This is the front of it. que ahí está todo lo que es la iglesia como tal para entrar. Ya le había dicho, mi esposa es la que trabaja en la parte de logística, y entonces ella pinta y a los So this niños, en is a fin. picture of his wife painting. Ella hace muchas cosas que yo no hago mucho. So she does a lot. Este es un proyecto que tiene la iglesia, ella se llama Amita, This lady's name is Mita, and this is a project that the church has. que ella cose, She sews. y con esa costura ella vive y también ofrece el diezmo a la iglesia. So she lives off of what she sews, and then she gives her 10% to the church. Este es un trabajo terminado que ella ha hecho That's a finished work. con tela que se ha regalado. She makes the things out of gifted material. Esta es una celebración de domingo común, Santa Cena, o trabajo con los niños, donde tenemos, esto es un domingo, vamos a decir, normal. This is like a normal Sunday for us service. Aquí tenemos la mesa de comunión, The communion table, Ariadne con la parte de los niños, and his wife with the kids, y la china, como le pueden decir a Daisy Díaz, la parte de la comunión que también ofrecemos los domingos. and their picture of them having the communion. Este es un proyecto que trabajamos también en la parte de agricultura en los patios de las personas que son miembros de la iglesia y otros más. So this is another project that we have where we help with agriculture with members of the church. Este es el patio de Ángel y Zoila, que había presentado antes, el matrimonio anterior. So Angel y Zoila, the marriage couple or the couple that were in the picture earlier, Y ellos viven de lo que siembran en su casa. they live off of what they plant. Esta planta se llama habichuela, This is habichuela, this is green beans. green bean, Green beans. que se cosecha y se vende, ellos los venden y con eso también viven. Esta es una celebración de aniversario. This is Tenemos a- costumbre en aniversario en Oliva ofrecer un almuerzo Aniversario de la de la iglesia. iglesia cada This is año. a church, on the church's anniversary, what we do is prepare a lunch. Esto es masa de puerco frita, Masueco? masa de puerco frita. So that's fried pork. Entonces tenemos siempre, compartimos la mesa con el predicador invitado, So we have we invite a pastor to come and have a special service, and then we have the lunch afterwards. y esto es lo que servimos. Como a veces son tantas personas que no caben sentadas, hay que sentarse en el piso. So sometimes so many people come that people have to sit on the floor. Y entonces, este es mi hijo, And that's his son. Lázaro, que ha crecido un poco más, pero comiendo. Esta es la celebración de agosto del 2000
23. So this is in August of last year, the anniversary service. Aquí tenemos al predicador Javier Pérez. Javier Perez was the invited guest. En aquel entonces él era el vicepresidente de la fraternidad. So he was, at that time, he was the vice president of the fraternity. Y este señor es miembro de la iglesia bautista Cristo Vive en Sabanilla. So in the picture, the guy in the corner he's a member of the church in Savanilla. Pero es poeta y es un ejemplo, por lo menos nosotros lo ponemos siempre como héroe de la fe. He's a poet, and we think of him as a hero of the faith. Ahí donde lo ven tiene cáncer He has cancer, en la próstata prostrate. y está luchando contra ella y no se vence es muy activo. He's been fighting, and he hasn't given up. He stays very active. Y entonces esa es la voz de él. Lo que pasa es que no. So that's him preaching, but you can't hear it because of the technical problems. Y esto es lo que hace Yanni con los niños, que ayudan también a la distribución a veces nos regalan algo, ¿no? Y también hace actividades con ellos. Esto es So una this vez. is an activity with kids, and things that were donated to the church. Y esto quería mostrar esta parte, porque esta es la celebración que hacemos en conjunto en el mes de agosto. Oliva cumple el 26 de agosto y Sabanilla cumple el 30 de agosto. So this was Aniversario. a celebration that we had in August. The church in Savanilla and the church in Oliva came together and had a joint anniversary service. Entonces esto es una celebración casi siempre todos los años en conjunto. Es como una jornada de varios domingos tenemos. Y entonces un domingo ellos visitan la iglesia de Oliva, hacemos la celebración del aniversario de la iglesia de Oliva, y la otra la hacemos en Sabanilla en otro domingo también. So they trade Sundays visiting each other's churches. Y en este caso el pastor y la pastora invitada se llama Milady, de una iglesia bautista en Carlos Rojas. So that she was an invited speaker from her name is Lady. Entonces esa es nuestra vida. Gracias. Wow. Question? Sí, pregunta. Does anybody have any questions? I was interested in seeing photos of communion and wonder if communion is celebrated every week. Se celebra la comunión cada domingo. Primer domingo del mes. First Sunday of the month. Nuestra comunión es abierta también. It's open communion. Que es una comunión, diríamos, por lo menos nosotros intentamos no separar a los que nos visitan tal vez por primera vez, sino que lo incorporamos en la comunión, pues consideramos que la persona que nos visita ha tenido un encuentro con Cristo. Do you want to translate that? It's the same in our congregation, that it's open communion. Yeah, it's and open. for all people are invited to take part. Y entonces otra particularidad es que como tenemos tantos niños, lo que hacemos es que en vez de dar vino a los niños, lo hacemos con refresco, principalmente que sea cola. ¿Y los niños Eh, vienen primero? Los niños participan también en la comunión. Since there's so many kids, the kids also participate in the communion, and they have Kool-Aid for the kids. Entonces ahí piensa que toman vino, pero lo que toman es refresco. They pretend like they're taking wine, but it's Pero actually esto es una práctica que tenemos para también que ellos se sientan incluidos y no separar. so they want them to also feel included and not separate. Porque tenemos un dicho en la iglesia que se llama, es tiempo de sumar y no restar. So yeah, they want to call it the time to add and not subtract. ¿Hay otra lenguas hablante o solo español? Are there other languages spoken just Spanish?
Hasta hoy lo hemos tenido en español en Cuba. Pero bueno, si en el caso que se hable inglés, siempre buscamos alternativas para... Pero es español, normalmente español. So Spanish is the only language spoken. ¿Y español de Cuba? Español cubano. Eso. Español cubano. And it's Spanish, Cuban Spanish, so it's not really Spanish. Importante. Describe briefly why it is that the Fraternity Baptist Churches got started in the first place. Entonces, si puedes explicarnos cómo fue que comenzó la Fraternidad de Baptistas en primer lugar en Cuba. Ah, eso es otro poco. Tenemos otro, pero bueno, podemos explicarlo. Bueno, la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba comienza a partir de una inquietud. So it started on behalf of a doubt. Y tal vez también contradicciones que existían en la época. And some contradictions that were happening at the time. En cómo sea una iglesia cumplir la misión de Dios en una sociedad socialista. How does a church complete God's mission in a socialist society? A raíz de la declaración de un país ateo, un estado ateo, So if the state is atheist, as Cuba was, las iglesias se vamos a decir, se introducieron dentro, hacia adentro de sus paredes, no hacia afuera. so we had to introduce the church within the country and not outside the country. Y estos, los pastores principalmente fueron tres en Santiago, ¿no? Sí. Fueron tres pastores que iniciaron la fraternidad en su pensamiento, So there were three pastors that initiated the fraternity in their minds, con sus iglesias también. and then in their churches. Uno es Francisco Rodés, Paco, como otros conocemos. One is Paco, eh, apellido? Francisco Rodés, Rodés, Francisco Rodés, Raúl Suárez Raúl Suárez, y Adalberto Cuellar. Alberto Cuellis. Estos tres pastores fueron expulsados de la Convención Occidental, So they were expelled from, expulsados de dónde? de la Convención Bautista Cuba Occidental. So of the Western Occidental Baptist Convention in Cuba. They were expelled. Por tres razones fundamentales o tres principios que tiene la fraternidad de su fundación. For three reasons. Primero, una iglesia con vocación ecuménica. A church with ecumenical vocation. La otra es una iglesia con proyección social. A church with a social compromise. Y la última es Not compromise, but commitment. Commitment. equidad de género. Equidad de género. Gender equality. Third. Que tiene como fundamento la incorporación de la mujer en el liderazgo dentro de la iglesia. So we believe that the woman should participate in the leadership of the church. Y la ordenación a la mujer al ministerio pastoral de la And iglesia. ordination of women pastors. Que con las tres convenciones que quedan en Cuba no es posible. So the three conventions that were in Cuba at the time, none of those were possible. Todavía hoy, a más de 30 años, no es posible todavía que una mujer pueda ser pastora en una iglesia de las convenciones. So and even today that those rules apply still. In Y that esto convention. ayudó mucho a que existiera en Cuba o existe en Cuba una iglesia que pueda cambiar, diríamos, la teología tradicional de la iglesia bautista. So we were trying to be a group that could change that original theology of the Baptist Church Con la influencia de la Convención del Sur de Estados Unidos. with the help of the Convention from the United States. Esto a general, ¿no? Hay cosas más particulares de la And that's a obra. general explanation, and there's a lot more detail in it, but that's generally the way. Y también, para ir cerrando, coincidió también con los mismos asuntos que tuvo la alianza en Estados Unidos también. So it also coincided with the same ideas that the alliance had in the United States. Por eso es que hay tanta hermandad entre la alianza y la fraternidad. And that's why there's such a
a brotherhood between the alliances in Se han both countries. acompañado hasta hoy en momentos difíciles, alegres. We've been with each other in difficult times throughout the process. ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Cómo? What? What year? ¿En qué año? La fraternidad se funda el 8 de septiembre de 1989. September 8th, 79? O 89, 1989. en conmemoración a los 300 años de la Confesión de Fe de Londres. Okay, so that was the 300th year anniversary de qué? 300 años de la Confesión de Fe de Londres. Fe de Londres? Sí. The confession of, I don't know who Fe de Londres is. London. London. Faith for London Faith. London Confession. London Confession. Sorry, I didn't. Así que, Más? Oh, Yeah, could you say more about the within the country development, kind of, said within the country versus outside the Do you mean rural areas, or do you mean? country? No, I'm just following up on a quote you made. si puedes hablar más de cosas que pasan dentro del país en fuera. Are you talking about like the Baptist Alliance? Sorry, I was trying to follow up and find out more, so I may be not connecting, so just ignore the question. No, I don't know it, I mean, all I know is that he was talking about something occurring, the development of the faith occurring within the country, not outside. el desarrollo de la fe dentro de Cuba y no fuera. ya. ¿Cómo fue o cómo ha sido? Bueno, la fe, el desarrollo de la fe en Cuba, a veces hay un mal concepto Sometimes concerning development of faith in Cuba, sometimes there's a de que wrong concept. la fe en Cuba se desapareció a raíz de una revolución socialista. So when the revolution happened, that the faith in Cuba disappeared. Pero esa The fe, 1959. esa fe se mantuvo But the faith was always there. hasta... Sí, Santiago es víctima. Bueno, Sí, hay una anécdota interesante que al principio de la revolución, ciertamente la revolución se declara socialista, So there's a famous or a popular error that at the beginning of the revolution, or when the revolution happened, that the faith disappeared. y surgen los campamentos de trabajo como la UMAN, que era un lugar donde se agrupaban las personas que no trabajaban, los homosexuales y las personas de fe. So like in the work camps, the government would persecute people that of faith and also people like homosexuals. Esto dio una mala fama en aquel momento, realmente fue un momento triste que es reconocido por los dirigentes de la revolución como So un that momento was triste a really sad moment in our history. Pero como bien dice Guatemala, muchas iglesias trabajaron hacia el interior, o sea, era intramuro. So even though Se that mantuvieron was trabajando. the state policy, a lot of people kept working on their interior life. Y sobre todo personas como esta que acaba de mencionar Guatemala, que se mantenían en la fe a pesar de que eran criticados por la iglesia y por la... So there were a lot of el people that Partido kept the faith Comunista. even though they were criticized by society, by the government. Pero en el año 91 cambia todo esto But in 91, all of that changed. y se acepta, pasamos de ser un país ateo a ser un país con una constitución laica. Una constitución, ¿qué? Laica. Constitución laica, Estado laico. Secular state. So, okay, second. So in 91, they went from the government persecuting believers to 91 basically accepting it and naming themselves as a secular state. Todo esto se debió a una serie de conversaciones, de trabajos de la iglesia que estaba viva en Cuba durante todo ese tiempo, con sus líderes, sus jóvenes también, que éramos del movimiento estudiantil cristiano de Cuba o de la... Estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Sí, Espacio, Perdón. Santiago. un poco más espacio. Sí, que todo este tiempo la fe se mantuvo viva en Cuba. So all that time, faith was kept alive in Cuba. Sus templos estaban medio vacíos, pero estaban abiertos. So a lot of people maybe weren't getting all they needed, but they were maintaining the faith. No sé si quería explicar algo más. Do you want him to say anything else? Thank you, that was good. Could you tell us something about the members of the church? Like,
what do they do, or what are their interests, or just personal stories about Sí, who those people are. Si puedes compartir con nosotros un poco de los miembros, el miembro común y corriente, qué hacen, a qué se dediquen. Bueno, los miembros de la iglesia en Oliva son personas comunes. Que the regular people. Tengo ama de casa. There's house mothers. Tengo un señor, el señor que habíamos hablado, Osnel, que yo no sé, él hace tantas cosas. Él cuenta, sí, pero él arregla motores. So there's one of the guys that was in the pictures is a mechanic. Arregla motores y entonces But he does, he's a mechanic among other things. Otra es maestra de primaria. There's another that's a primary school teacher. Pero tengo un señor en la iglesia, se llama Felipe, There's a man named que Felipe. es ciego por diabetes. He's blind because of diabetes. No puede trabajar porque trabaja. También tengo otra miembro de la iglesia. Estos son particularidades del lugar, no es general. So Pero this is tengo generally speaking. Tengo una persona en la iglesia que no sabe leer y escribir. So there's another one that's illiterate. Eso también, que viene de la región oriental del país, de Granma. So he's from the eastern part of the country. Pero son mayormente adultos, en la parte de adultos son mujeres muy fieles. Among the adults, there's very faithful women. Hay otro muchacho que se llama Jaime, que está enfermo de depresión. There's another man, his name is Jaime, and he suffers from depression. Con 36 años. He's 36. Pero es muy activo también. La iglesia le ayuda a enfrentar esta situación y son momentos que tiene en su vida para... ¿Qué hace Jaime? Jaime lo que hace es lo que le manden a hacer. And Jaime, the church helps him with his depression. He stays active, and he basically just does any job that he can. Trabaja en el campo. Mayormente la iglesia está ubicada en el campo. So the church is located in the countryside. Y la mayor fuente de ingreso de las personas es trabajar en la agricultura. Right. So the biggest income that the people have is from agriculture. Eso es más o menos el rango. Los niños tienen que trasladarse. Es triste, pero bueno, lo tengo que decir. Muchas veces en esta época los niños no pueden ir a la escuela. ¿Cuál época? En esta época que estamos viviendo en Cuba. Okay, so the time that we're at in Cuba right now, kids haven't been able to go to school. Porque como Oliva queda afuera del pueblo, Oliva is outside of the town. A 5 kilómetros de Unión del Rey. So it's 5 kilometers from. A veces el transporte no pasa o no llega a tiempo. So sometimes their transport that would take them to school doesn't arrive on time or it doesn't show up. Y los niños tienen que virar a sus casas porque no pasa nada. So the kids have to stay in their house because there's nothing. Y ese día No school. Entonces la iglesia está pensando, estamos tratando a ver si se logra, escoger un día a la semana para repasar a los niños como no. So the church is trying to work out a way that we're at least one day a week. The kids that don't go to school can come to the church. Ya lo hacemos a través de los textos de la Biblia. And then their study would be through biblical texts. Sí, que aprendan a leer, a interpretar los textos. Learning how to read and interpret the text. No solamente para un estudio de memorizar, sino para mejorar su gramática, su lectura. And not just to memorize, but to learn how to read. Entonces también estamos trabajando en esto. Pero es una realidad que no puedo decir otra cosa. Pero... It's a reality. Espérate, el Señor... Espérate, para más aquí. Hay 4 palabras. If you could speak to a little bit of the history of their interest in being a partnership. Si puedes hablar un poco de la historia de su interés en ser compañero de la fraternidad. Nosotros, Sí. como iglesia. Like his church. Yeah. Bueno, la Oliva, creo que le debe dar gracias a Dios por haberse encontrado o haber sido fundada por la fraternidad. So Olivas, we should be thankful to God that we were founded by the fraternity. Porque ha ayudado a las personas a comprender la fe desde un punto de vista más contextual. This has helped people to understand faith in more of a contextual Sí, point of view. es decir, mucho en la región donde Oliva radica, la iglesia, hay mucho conservadurismo.
dentro del mundo So de la iglesia. the region of the country where the church is, it's a very conservative region. Y encontrar un espacio donde la mujer tiene su importancia, And for people to find a place where women are valued and considered important. un ejemplo, cuando yo empecé a ir a la iglesia en el 2015 como seminarista, So when I started to go to church and as a seminary student in 2015, había una frase que no me gustaba mucho, there was a phrase that I didn't like. porque una mujer decía, nuestro deber es atender a los esposos, lavar, planchar. So the women would think that our duty in life is to take care of our husband in Y the house. eso ha habido que ir trabajando en base a ese pensamiento para no suceda así, simplemente las labores domésticas son equitativas, no es una So we've cosa. been trying to de work deber, through entonces- that mentality and show people that women should be valued for more than just their. Y eso ha ayudado Roles mucho a la matters. fraternidad, una por la liturgia, en lo que es la celebración, la música. So we focus a lot on liturgy, like music. Usar música con ritmos cubanos. We try to use or have music with Cuban rhythms, Eso te da identidad como obra también. and that gives us like a country identity. Tener nuestro propio Cultural espacio, identity. espacios de formación de una interpretación bíblica a partir de la lectura popular de la Biblia. Right. So we try to have biblical studies, Sunday school studies, I guess. Y lo otro es sentirse orgulloso de la obra que pertenecemos. So we also try to help people be curious about what we're actually doing in society. Así, el Señor, I'm very interested in the children. Tell us how many, a program or two, and maybe introduce just one child to us by name. Que me interesa saber mucho de los niños. Si puedes decirles qué hacen los niños, qué programas tienen para los niños y quizás un ejemplo de uno, sobresalir uno. bueno, tenemos en este caso, no sé si habrá... Eso es impresionante. En este caso, que tenemos aquí, presentamos el lado. Esto es un ejemplo que hacemos con los niños. Trabajamos mucho el tema de las manualidades, de que ellos aprendan a pintar, ¿sabes? So this is an example of an activity. We try to do a lot of hands-on activities like painting and stuff. Como por ejemplo, como hay tanta situación con la educación, el transporte, lo que hacemos es incorporar a estas actividades elementos de su escuela dentro de la So actividad. since we're having such issues with transportation and them actually going to school, we try to incorporate a lot of things that they would do in school when we have when they're in the actual Sunday school. Para vincular el trabajo en la educación cristiana con una educación laica. And we're trying to combine the Christian education also with regular education. Entonces, esto es un ejemplo. Aquí ellos hicieron una... A veces pensamos que las cosas tienen que venir de fuera, ¿no? O sea, de los regalos y todas esas cosas. So this is an example. Sometimes we have a mentality that gifts and things like that have to come from the outside. Y con recursos que tenemos, hacemos postales. But with the resources that we had, we made. Y ellos escriben esas postales They deseos, made cards. el salmo, cosas así, y se los regalan a los adultos, a los padres, a las madres. So then así on the cards they put scriptures or messages or whatever, and then they gave those to the adults. Entonces trabajamos el tema, y entonces también usamos el deporte. We also use deporte. Deporte, sí. Okay, we also use sports. Sport. I'm having some issues with the accent. I'm sorry. Okay, they also use sports. Usamos el deporte como medio también de aprendizaje también. So we also try to teach lessons through sports. La práctica de la lectura. La práctica también de la lectura. O sea, leer la Biblia no para memorizar, sino para aprender gramática. So, and also scripture to learn, like you were saying earlier, about grammar and interpreting text and things like Entonces, that. un ejemplo que habíamos hablado con Douglas.
el tema de la creación y evolución. So the topics of evolution and creation. Ellos tienen unas dudas porque le habían dicho en la escuela que venían de mono. Okay, so sometimes they have doubts because in the schools they were taught that they came from monkeys. Y cuando van a Génesis es otro relato. So then when they go to Genesis, they hear something else. Entonces lo que hacemos es vincular creación y evolución desde un punto de vista integral. So then we try to put both topics together and teach them that you can believe both. Para ayudarlo a su vida, ¿sabes? Porque lo que el niño aprenda de niño lo lleva siempre el adulto, lo arrastra. Right. So we believe what they learn as a kid, they carry that into adulthood. Así que eso sí, algo más. Eso sí. Was that? Yeah, thank you. Okay. Gracias. How many adults and how many children are ¿Qué cuántos adultos y cuántos niños? Tenemos en este momento 25 adultos 25 adults, y 20 niños. 20 kids. Pero cuando hay actividades así que hacemos más celebrativas, se llena porque hay otro pueblo más adentro de Oliva que se llama Babiney, que es un pueblo más, pero vienen de allá a caballo, lo que puedan. So those are the members, but when they have special services, it overflows. And he's saying that people come from all over on horseback, however they can get there. A ver, lo particular del lugar es que no hay acceso a internet. O sea, muy So poco. we don't have internet access. Entonces eso ayuda a que podamos tener juegos que no sean electrónicos, sino So that helps us to not have, that we can have games that aren't electronic games. eso ayuda mucho. And that helps a lot. Does the agricultural year affect the church? Si el año agrícola afecta a la iglesia. ¿Cómo? Si el año agrícola, como las temporadas, las cosechas. Sí. Yo vengo de la ciudad, ¿no? So he's from the city. Y en mi vida he escuchado cuando llegué por primera vez pedirle a Dios que lloviera. So when he had heard in his life that you should pray for rain. Pedirle a Dios que hace falta que llueva porque hay mucha sequía. Eso sucede mucho allí. So he's heard that you pray for rain because they're going through a lot of drought. Un ejemplo, en el periodo de invierno, cuaresma aproximadamente, ellos reciben agua de un pozo. El pozo baja a nivel del agua y ellos tienen que ajustarse a consumir agua. So the agriculture and the people they're dependent on a well, and when they have dry periods, then the well goes down, and they have to adjust the amount of water that they use. Did you mean like does the harvest and planting periods does that affect? Okay. Lo que yo quería decir es como tiempos de cosecha, de siembra, Sí. si eso afecta a la iglesia. No, Los tiempos cuando la gente tiene. no, porque normalmente, lamentablemente, trabajamos el tema de género, hay mucho machismo, y los hombres piensan que ellos son los únicos que pueden trabajar en el campo, y las mujeres se dedican a las casas o van a la iglesia. Entonces, trabajamos en que también los hombres también son parte de una vida social que no. Yeah, so he stresses the teaching in his church that men are also, they don't have to be in the fields working all the time. That they can also they need to take part in the service, and the services. It's not a woman thing. Pero por ejemplo, sí afecta a las vacaciones. But when they're on vacation, that affects it. Los niños se van para casa de la familia en la ciudad. So the playa, kids go to a lot of different places, and that. y ahí that la affects more. asistencia un poco baja porque cada cual hace sus planes. So then the attendance goes down because people are out. Are there kids who come or are members without their families? Si hay niños que vienen sin sus miembros de familia. Bueno, el único sin miembros de familia somos 3 o 4, pero los demás son amigos de esos niños. O sea, son Entonces 3 o 4 niños 3 o que 4 son familias. En el caso del mío,
En el caso del Yadira, la familia matrimonio, y en el caso de Madeleine con su hijo. Ya los demás son... So the 3 or 4 of the kids in the group of 20 are actually members of families in the church, and the rest are friends of the kids. Inclusive hay una que vive en Matanza, donde mismo yo vivo, y yo tengo que llevarla todos los domingos. So there's a girl that comes and he has to bring her to church y every Sunday. regresarla porque su abuela vive en el pueblo, pero su mamá se mudó para la ciudad. So her grandfather lives in the town, but her mother is in the city. Entonces, para no hacer que ella pierda su fe o de vincule, nosotros asumimos responsabilidad de traerla. So to make sure llevarla. that she goes to church, that we make sure that we provide a way for her to get there. La señora, ¿usted? Oh, okay. Are there other churches in Oliva? And if there are, do you do any projects with them? Si hay otras iglesias en Oliva y si hay, hacen cosas juntos. La iglesia en Oliva como es un lugar solamente muy pequeño, hasta ahora la que vamos a llamarle, ha sobrevivido tantos años, ha sido la iglesia bautista. Es la única iglesia que tenemos en este momento allí. La de ustedes? Nosotros, sí. Okay, so it's a small town and their church is the only one. Pero nosotros trabajamos con las iglesias en Unión de Reyes, que es como decir Ashby y otros pueblos Yeah, aledaños. other towns that are around, they do stuff together with Sí, those nosotros churches. tenemos relación con la iglesia presbiteriana reformada en Cuba, tenemos relación con la iglesia Asambleas de Dios, Assemblies of God. sí, tenemos relaciones sin ningún tipo de dificultad. Mayormente esas celebraciones se hacen cuando son en fechas determinadas. Puede ser Semana Santa, Navidad, So usually they do things around special holidays like Holy o algún, Easter. algún Christmas. trabajo con sociedades bíblicas cubanas. And the Biblical Society of Cuba, they do things together with them. I think it would be interesting to hear Waldemar's idea of the roles between the two churches, the Church of Olivia and our church circle. Que sería interesante ver qué piensas tú de cómo podemos ser amigos, iglesias amigos o compañeros. ¿Cómo va a ser la amistad entre los dos? Hay una práctica que siempre hacemos, es el principio de ser hermanos. El principio de ser hermanos a ambos lados. Y para nosotros siempre será una bendición contar con ustedes. Y no solamente por el razonamiento tal vez que pueda haber de cosas materiales, sino por la parte de oración. So he's talking about how they believe strongly in the idea of brotherhood between churches. Saber It que would be great to have a relationship, not based on things that they could receive or whatever, but based on shared worship or shared prayer. We're human beings on both sides. Excuse me? We're human beings on both Que sides. somos seres humanos en los dos lados. También tiene que ver también con que saber que cada domingo nos podemos reunir y orar. Los que están en Cuba oramos y los que están en Estados Unidos oran. So just the idea that we can come together on Sunday and know that they can pray for us for certain things and we can pray for them for certain things Y and have también- that relationship. También pues, es una relación también más allá de iglesia a iglesia, también puede ser una relación entre personas. So a relationship beyond just a church relationship, but a personal relationship. Y a veces pudiera ser también un poco más allá, en el sentido, diríamos, de contar nuestras situaciones y ustedes cuentan las de ustedes, compartir. So and not just us telling you guys or us about our situations, but us telling them about things that we go through because we're all human beings. Más allá de tal vez una relación más, vamos a llamarle, institucional, una relación también de amistad entre So ambos. more of an institutional, beyond an institutional relationship, but a friendship. Y también nos va a servir de aprender. And it would also help us just to learn. No siempre ustedes son los que aprenden, también nosotros aprendemos también.
Right. So he's saying that not only do we learn, but they learn as well. Cómo poder compartir el Evangelio en dos contextos distintos. How to share the gospel in two completely different contexts. Y lo otro es que siempre también nosotros tenemos dos palabras importantes. Uno se llama sinceridad, ser sincero. Right. Y lo otro es transparencia en nuestros diálogos. So we believe in sincerity and transparency. Eso siempre va a ser importante para la relación. And for the relationship, those would always be two foundational principles. Sí, eso para buen principio siempre que vamos. La hermana que lleva rato. Couple of questions, maybe related, maybe not. Are most of the people who attend regularly the church from very close, walkable distance, or, and the second question, just in case it's connected, how did, Si la mayoría de las personas en la iglesia vienen de una distancia donde pueden caminar. Espera. and did the decision to, how did they choose to place the church where it is? Because it sounds like it's not where. ¿Cómo decidieron escoger el lugar donde está la iglesia? Bueno, ellos, la iglesia tiene una historia en el pueblo, desde cuando el pastor anterior era el misionero. So the church has a history in the town. The founding pastor was a missionary. Ha sido la iglesia que ha ayudado en momentos difíciles de muerte. So it has a history of being the church that has helped the town in hard times, like times of death. Medicina, Medicines, acompañar a las personas al hospital. going with people to the hospital. Hemos ayudado con fondos para arreglar la turbina para repartir agua. They've helped with funds to be able to help with like the well situation. La gente siente identidad, aunque no vaya a la iglesia, del lugar que tienen allí. So that even the people in the town that don't necessarily go to church have an identity with the church. They rely on it as a source of strength and health. La gente se traslada, bueno, en el caso de este momento, se trasladan a pie, caminando, porque viven a 2 cuadras, es un pueblo pequeño. So most of the people come, they walk. Pero They tenemos live a few blocks from the actual. Pero tenemos dos personas ancianas, Teresa y Marta, So Teresa and Martha are two elderly que women. ya no pueden caminar. Entonces estamos en el Can't asunto walk. de conseguir un sillón de ruedas para llevarla y después traerla. Están buscando. Buscando, sí. So they're looking for these two elderly ladies. They're in the process of looking for wheelchairs Que to be able to son, bring them in wheelchairs. son miembros del año 96. They've been members since '96. ¿Alguien más? Similar a la situación que tienen los estudiantes en la escuela, con lo que dice la escuela y lo que dice la iglesia, en una cultura machista, ¿cómo es que apoyan a los jóvenes cuando ustedes les enseñan una cosa y llegan a su casa y es completamente lo opuesto? I was asking that similarly to the situation with their school and how they're taught one thing in school but yet taught another in church. How does this church support the youth when they're taught one thing here, but then in the machista culture they go back home and have to deal with their home life? Bueno, primero pasa por mí, porque yo pasé también por esa misma situación. So it starts with me because I went through the same situation. Una situación bastante tensa en el sentido de uno le enseña algo al niño y cuando llega a la escuela, entonces lo que It's a hard situation because you're being taught one thing in school and then you hear something else. Lo que hacemos es que el niño comprenda que nada es tan exacto como está escrito en un libro determinado. We want children to understand that things aren't necessarily exactly how they appear in a book. Un ejemplo, el tiempo. El tiempo para Dios es más amplio que 24 horas. Dios no tiene un tiempo ni espacio. Example would be that God doesn't have time as a concept you can't apply to God. Entonces yo God doesn't operate on a 24-hour day. Lo que intento acompañar es que el niño tome una decisión. O sea, que sea ni que lo que yo le diga ni lo que la escuela le diga le afecte para su fe.
So they try to teach the kids that they need to make the decision. It's not necessarily what the church says or not necessarily what the school says, but it's the conclusion that they come to. Y lo último es acompañar, o sea, conversar mucho siempre con ellos. And the Que other no is se queden just, con duda, cada duda que pregunten, cada duda que sea respondida, eso también podemos hacerlo. and the other is just always make sure that we're in conversation with the kid. That they feel like they can always ask questions, that we're always open. Yo quería hablar de la metodología, porque esa es una muy buena pregunta. ¿Quieres hablar de qué? De la metodología, So he wants to talk about the methodology. que es la metodología de la educación popular. The methodology of the popular education. Que parte de los saberes que tienen esos niños o adultos de la iglesia, The part of the knowledge that the kids get. y ahí se construye un concepto a partir de eso. Que no entre en contradicción con lo que tiene la escuela, pero que tampoco sea particularmente machista o al extremo. So yeah, it's knowledge that the kids, they build throughout their life. And it's not necessarily has to be what society says or what the church says. Y en eso también nos ponemos de acuerdo con las escuelas. And the schools, dices que no pueden controlar. Nos ponemos de acuerdo con las escuelas. Se pueden They try to work with the schools to teach similar things. De esa manera trabajamos. And we try to work with the schools. A ver, también es un proceso que no se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que en primera cuesta tiempo. And it's something that you can't, it's not going to resolve itself from one day to the next. Y It dos, takes time. es un desafío. And it's a Una challenge. sociedad también machista también, Cuba es una sociedad machista también. Because we're a very macho society, Pero bueno, y nosotros como obra intentamos but we're trying. cambiar eso de alguna manera, ¿no? We're trying to change it in Como whatever way we can. la parábola del sembrador, tiramos la semilla, tiene que haber tierra fértil. Like the parable of the sower. You know, they can throw the seed out and hope that it grows. Logramos que se aprobara el código Por lo de la menos familia. se logró, gracias a Dios, que se aprobara el Código de la Familia, que por lo menos se logró el reconocimiento de pues, matrimonio entre dos personas, vamos a llamarle ¿Qué igualitario, dices que trates de enfatizar? que logramos aprobar en la sociedad el Código de las Familias. ¿Qué es el código? Eso es, ¿cómo se puede decir, Santiago? Eso es una ley. No. So they were able to Una de las work with cosas the state. que trabajó la iglesia durante todo este tiempo también fue el código de la familia, que lo trabajó. So it's called the code of the family, and the state recognizes what a family is. Hay And varios that tipos came de from working familia. with the church. Y eso fue reconocido por la iglesia. Bueno, no todas las iglesias participaron en ese reconocimiento, pero sí. So their church un grupo de iglesias recognizes it, but all the churches don't recognize it. What the state has decreed, I guess. Y tenemos familias unitarias, tenemos familias del mismo sexo. matrimonios So we have, igualitarios. we have members in a family, Y eso se hace en las iglesias nuestras también. and they're in our church. No sé si contesté con eso. ¿Está bien? Thank you very much. This has been wonderful. We would just have to continue these conversations over the years. Que queremos seguir conversando con ustedes. Gracias. And, but it is getting close, and they're going to be Que faltan presenting 10 in the minutos. service, so we should give them a little bit of time to breathe before they go to work again. So, It should be noted that Cuba has a higher literacy rate than the United States. Que Cuba tiene un nivel de analfabetismo. Estados Unidos tiene un nivel de analfabetismo más alto que nosotros. muchas gracias. Gracias, Eric.